¿Cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el siguiente punto del programa, que trata de sistema presupuestario. Recordemos que en la última clase, en el último video y clase, estuvimos hablando sobre ver a la organización estatal con un enfoque sistémico. Es decir, ¿por qué con un enfoque sistémico? Porque nos permite ver de una nueva manera la organización estatal, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entender que esa organización estatal es un conjunto integrado de acciones destinadas a alcanzar una ventaja sostenible para el ciudadano, con la mejor utilización de recursos de la sociedad al menor costo por unidad de producto final del servicio u obra, y que cada elemento de este sistema tiene propiedades y un comportamiento que hacen al conjunto total de la organización estatal, donde las propiedades y comportamiento de cada elemento y la forma en que ellos afectan al todo, afectarán de alguna manera por algún otro elemento del conjunto. Un sistema se puede dividir en subsistemas, como lo habíamos visto, y la suma de esas partes, elementos o componentes denominados subsistemas, es más que la suma de sus partes. Todo sistema tiene una finalidad. Acá sabemos que la finalidad de esta organización estatal es proveer bienes y servicios públicos a la comunidad para satisfacer necesidades colectivas. Y tiene ciertas complejidades, ciertas interrelaciones entre estos subsistemas, que a lo largo de las siguientes clases los vamos a estar analizando. Habíamos hablado entonces que entre los subsistemas de la administración financiera tenemos el subsistema de contabilidad, el subsistema de presupuesto, de tesorería, de administración de bienes, de crédito público, de contrataciones, de control, que lo vemos a lo largo de cada uno de los capítulos. Es importante hoy enfocarnos en el sistema presupuestario. Obviamente lo analizamos por separado, pero sin perder de vista que hay una relación recíproca con otros subsistemas y que en conjunto conforman el sistema de administración financiera. Esto es muy importante. Estas diapositivas las tienen a disposición en el aula virtual para que las puedan tomar como referencia junto a la bibliografía y junto a lo que vamos hablando aquí en cada clase. Entonces, nosotros, ¿qué entendemos por sistema presupuestario? Bueno, vamos a ver las presentaciones enseguidita. Mientras tanto, yo les voy contando cómo entendemos el sistema presupuestario. Obviamente, hablamos de presupuesto, ¿sí? Dentro de este sistema presupuestario encontramos el presupuesto. Pero también lo podemos ver como sistema en sí, como un conjunto de principios, ¿sí? Principios presupuestarios, distintos órganos que participan de este sistema con sus funciones, con sus procedimientos, con sus normas, ¿sí? Todo este sistema, de alguna manera, hace que funcione el proceso presupuestario, ¿sí? ¿Para qué? Para cada una de las jurisdicciones y entidades que conforman el sector público nacional. Pero también podemos ver un sistema presupuestario a nivel de provincias y de una manera mucho más simplificada hablar de presupuesto en los municipios. Es importante saber entonces que este conjunto de principios, órganos, normas, procedimientos conforman el sistema presupuestario. Entonces, el órgano rector de un sistema presupuestario es la Oficina Nacional de Presupuesto en el caso de Nación, ¿sí? Ahora vamos a compartir, a ver la presentación. Enseguidita, yo mientras voy hablando, ¿sí?
Entonces, nosotros podemos hablar entonces, dentro de este sistema presupuestario, hay un ciclo presupuestario, que es otro aspecto conceptual para poder empezar a analizarlo, ¿sí? Y vamos a ver también que todo este presupuesto está regido por principios. Y vamos a repasarlos enseguida. Nosotros entonces tenemos que, como les había dicho, este sistema presupuestario, de alguna manera el órgano rector es la Oficina Nacional de Presupuesto. También tenemos la oficina digamos, a nivel provincial, que es la Dirección Provincial de Presupuesto. Y también tenemos algunas características del presupuesto del sector público. Y acá vamos a prestar atención. En primer lugar, es un acto administrativo legislativo concretado por una ley anual por el que prevé y autoriza o reconoce los gastos que han de hacerse en un año dado. Es una autorización de gastos, ¿sí? Comparando su monto con el cálculo o evaluación de los recursos destinados a cubrirlos. Es decir, hay una asignación de recursos para cubrir la autorización de gastos. Este es un concepto de presupuesto dado por Bayeto. Terry también nos dice que es el cálculo legal de lo que gastará el gobierno en el año siguiente, en ese ejercicio financiero. Interesante que dice cálculo legal de lo que gastará el gobierno y de los recursos que podrá tener a su disposición para llevar a cabo esos gastos. Entonces estamos viendo que acá busca un equilibrio entre el gasto a realizar y los recursos necesarios para cumplir con ese gasto. No perdamos de vista también que hay artículos de la Ley de Administración Financiera Nacional y Provincial que definen el presupuesto. Estos son los artículos 12, 13 y 14. Y también vamos a seguir hablando de otras características. Ya dijimos que es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Nación aprueba la ley de presupuesto y ya queda autorizado el Poder Ejecutivo de poder realizar los gastos y de ejecutarlos. Y de poder, por su poder coercitivo, obtener recursos o recursos tributarios que provienen de los tributos o financiamiento para poder ejecutar esos gastos. Y acá lo tenemos, una autorización conferida por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. También tiene una característica que es limitativo de los conceptos y montos a gastar. Es decir, está especificado y detallado en qué se gastará. Obviamente, cubre un ejercicio financiero, que por eso es un acto periódico, y es estimativo, porque tiene una estimación de recursos del ejercicio, que puede ser modificado y va a responder a una realidad, que es el financiamiento de recaudación obtenida, y de esa manera equilibrar los gastos autorizados con esos ingresos presuntos. También sabemos que es una cuantificación del plan de gobierno. Muy bien. Otro punto a destacar era lo que les había mencionado. Acá hablamos de las características. Vamos a comentar los principios presupuestarios, que son de alguna manera directivas o normas o lineamientos de cómo debería ser un presupuesto. Hay dos tipos de principios presupuestarios. Tenemos los estáticos y tenemos los dinámicos. Los estáticos son básicamente el contenido y forma del presupuesto. Los dinámicos, en cambio, se refieren a la preparación y ejecución del mismo, ¿sí?
Esto lo van a ver en la presentación. Dijimos que los estáticos podemos encontrar algunos principios como la universalidad, ¿sí? La unidad, la claridad, ¿sí? Dentro de los estáticos. Recuerden que es contenido y forma del presupuesto. Entonces, la universalidad que debe contener gastos y recursos públicos, ¿sí? Es decir, en forma separada y por su totalidad. Es decir, que no hay compensación entre gastos y recursos, sino que hay una manera separada de poder ejecutar ese gasto con ciertos recursos. Hay una unidad, ¿por qué? Porque las entradas y salidas se incluyen en este documento presupuestario. Y claridad, obviamente, porque debe tener un ordenamiento que sea entendible, ya sea para las autoridades políticas, para el Congreso de la Nación, para la administración del Poder Ejecutivo y los distintos ministerios y demás, y organismos, sino también para la ciudadanía. Debe ser claro, debe ser entendible. Otro conjunto de principios tenemos los dinámicos. Por ejemplo, la exactitud. Siempre está cuantificado, podría estar cuantificado con cifras ciertas. Anticipación o procedencia siempre se aprueba antes del inicio del ejercicio económico. ¿Sí? Por eso se aprueba a finales del año anterior del ejercicio. El presupuesto 2026 fue aprobado a finales del año 2025. La especialidad consiste en asegurar que las cuentas reflejen la naturaleza de la erogación o ingreso, la magnitud de los mismos y el periodo de aplicación. La publicidad debe tener una difusión pública porque la importancia de informar es importante en la actuación de el Estado y la política. Ahora vamos a observar un tema importante y vamos a adentrarnos en las etapas del proceso presupuestario. Y en este primer video vamos a concentrarnos en lo que serían las dos primeras etapas, pero no sin dejar de mencionar que el presupuesto tiene 4 etapas. Una primera etapa que sería la formulación, que suele desdoblarse en la preparación y elaboración. También tenemos la aprobación, la segunda etapa, que es cuando lo aprueba el Poder Legislativo. La ejecución, que incluye la programación de la ejecución. Y finalmente el control. ¿Sí? Vamos a enfocarnos ahora en lo que sería la formulación. Recordemos que se desdobla en preparación y elaboración. Entonces, la preparación de presupuesto es nada más ni nada menos que se definen los lineamientos generales de cómo va a ser preparado el anteproyecto de presupuesto. Esto va a incluir que las más altas autoridades de nación, en este caso, van a tener la competencia y la decisión sobre cómo preparar un presupuesto. Y va a haber aspectos que van a tener que ver con la política presupuestaria y también con aspectos técnicos del presupuesto. Aquí lo más importante, podríamos pensar que obviamente hay un lineamiento político sobre el presupuesto, ¿sí? Que más allá del cumplimiento de las funciones de la acción del Estado, tiene que ver con la incidencia económica de las previsiones presupuestarias. Es decir, y esto ya lo habíamos comentado antes, ¿qué énfasis se le va a dar a determinados fines del Estado? Por ejemplo, salud, educación, seguridad, gasto social. ¿Qué funciones van a ser más relevantes e importantes? ¿Cuáles van a crecer en gasto? ¿Sí?
y cuáles van a decrecer, ya sea en términos absolutos o relativos, ¿sí? Si va a haber un gasto, va a haber una ejecución, se va a producir, pero qué funciones en el Estado van a ser más importantes que otras. Se le va a dar más, por ejemplo, en épocas de pandemia, a la salud se le dio más fuerza, en otras épocas tal vez sea la seguridad interna, en épocas de guerra será la defensa nacional, es decir, o el gasto social en épocas de recesión, por ejemplo. Es decir, siempre va a haber un lineamiento político, una decisión de política presupuestaria, dado por las más altas autoridades. ¿Sí? Recordemos que el presupuesto lo prepara, lo podríamos decir, el Poder Ejecutivo, obviamente con sus oficinas y demás encargadas del mismo, y lo va a aprobar el Congreso Nacional, diputados y senadores. Es decir, pero la política, el lineamiento viene dado desde ahí. ¿Cómo podemos analizar esto? Esta incidencia, menor o mayor énfasis de estas finalidades. Por el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Ahí se va a visualizar la magnitud de recursos, gastos a realizar y financiamiento, ¿sí? Relacionados con la economía. ¿Qué impacto va a tener? Esto da origen a un documento denominado de Directivas o Pautas de la Política Fiscal, que es preparado por el Ministerio de Economía y debe ser aprobado por autoridades nacionales. Va a orientar, ¿no?, en cómo se va a realizar este presupuesto. También lo que se suele hacer es comunicar techos de gastos que cada jurisdicción no debe superar, es decir, un tope de gasto. A partir de ahí, cada organismo elabora presupuesto preliminar teniendo en cuenta ese límite superior. Entonces acá hay claramente lineamiento donde se va a decir, bueno, esto se va a gastar en tal y tal área. En obra pública, este va a ser el límite de la obra pública. En el gasto social, en aspectos como atención a ciertos sectores vulnerables, como puede ser el gasto social, de planes sociales y demás, de planes para insertar en el mundo laboral, etcétera, va a tener este límite de gasto. Y a partir de ahí van formulando, dentro de lo posible, cómo administrar ese techo, ¿sí? Que tenga mejor impacto en el área que les corresponde a cada uno. Luego tenemos en esta preparación las cuestiones técnicas que tienen que ver más que nada con qué se va a tomar para la base de los cálculos, es decir, pautas de precios, salarios, tasa de interés de utilizar. Entonces, ya nosotros vimos lo que sucede acá, ¿no? Lo que pasa en esta etapa de preparación, lineamientos de política presupuestaria, aspectos técnicos. Entonces, la Ley de Administración Financiera, en su 24.156, en su artículo 24, el Poder Ejecutivo fijará anualmente los lineamientos generales para la preparación del presupuesto general. Parte del Poder Ejecutivo. Se evalúan los objetivos y se prepara las prioridades presupuestarias. Sobre esta base, las distintas reparticiones de la Administración Nacional elaborarán, mejor dicho, ¿no? Elevarán y elaborarán, ¿no?, los anteproyectos de presupuesto. Estos, fíjense cómo se distribuye, se descentraliza a los distintos organismos que forman la administración pública la elaboración de anteproyectos de presupuesto. Una vez hecha la proyección, lo vuelcan a través de una formalidad, ¿no?, estos anteproyectos de presupuesto en el sistema, a la autoridad jurisdiccional, que puede ser ministerios, secretarías, y ahí puede haber una administración financiera encargada del análisis del anteproyecto, oficina de presupuesto, dependiendo, y analizará la coincidencia o no con los planes de acción a desarrollar por ese ministerio secretario. Es decir,
va a ser revisado ese anteproyecto realizado por cada organismo de la administración pública. Una vez realizado esto, cada anteproyecto se elevará a la Secretaría de Hacienda y de allí a la Oficina Nacional de Presupuesto. Y de nuevo será revisado. Entonces, de manera descentralizada, desde abajo hacia ascendiendo, van llevando esos anteproyectos a la Secretaría de Hacienda y de ahí a la Oficina Nacional de Presupuesto. Esto está enunciado en el artículo 25 de la Ley 24.156, donde harán el análisis y harán los correspondientes ajustes. Por supuesto, hay un cronograma presupuestario, eso lo encontramos en el artículo 26. El Poder Ejecutivo presentará a la Cámara de Diputados, antes del 15 de septiembre, el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente. La etapa de preparación puede demorar entre 1 y 2 meses, la elaboración de los anteproyectos 2 o 3 meses, el análisis y compatibilización global del presupuesto 1 o 2 meses y la elaboración definitiva de la ley del presupuesto 1 mes. Entonces lleva entre 5 y 8 meses. Muy bien, entonces esta etapa de formulación consiste en un proceso presupuestario en función de política y objetivos contemplados en los planes de gobierno de turno, emanados del Poder Ejecutivo. Muy bien. A veces se utiliza lo que se denomina presupuesto preliminar. El presupuesto preliminar es una herramienta de uso de las distintas jurisdicciones y entidades y tiene como finalidad mejorar la capacidad de los organismos para elaborar el presupuesto en tiempo y forma, con la mayor racionalidad en la asignación de recursos, ¿sí? Es interesante ver que estos, tanto presupuesto preliminar, ¿sí?, tiene en cuenta los límites financieros o techos presupuestarios, siempre teniendo en cuenta las proyecciones macroeconómicas que tiene la política económica del gobierno del Poder Ejecutivo. Entonces, vamos a avanzar con un tema importante, que estos techos presupuestarios tendrán en cuenta el clasificador de objeto del gasto, que eso lo vamos a analizar después. ¿Cuánto se gastará en personal, en bienes de consumo, en bienes de uso, en servicios no personales, etcétera? También tenemos que tener en cuenta la siguiente etapa, que es la aprobación de presupuesto. Esto lo vamos a ver más brevemente, no vamos a ir demasiado en el detalle, pero sí saber que este trámite del proyecto del presupuesto es aprobado por el Congreso con fuerza de ley. Una vez concluida la elaboración del presupuesto, este es remitido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, siendo el jefe de gabinete quien firma el mensaje de elevación juntamente con el ministro de Economía. Hay que tener en cuenta que esto está dado por el artículo 52 de la Constitución Nacional, y el presupuesto sigue los trámites de cualquier ley, lo que está normalizado por los artículos 77 y 81 de la Constitución Nacional. Es interesante que va a ingresar por la Cámara de Diputados a través de una comisión de presupuesto y Hacienda, se analizará, darán dictamen, se aprobará o no, y comienza la exposición se realizará la votación. Una vez aprobado,
pasa a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora. Obviamente primero va a pasar por, como les dije, por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esto está en la Cámara de Diputados. Ahí se procede a la votación. Y luego pasar a la Cámara de Senadores. Una vez aprobado, el mismo pasa al Poder Ejecutivo para que lo promulgue y lo ejecute, dentro de los 10 días siguientes a la sanción por un decreto. También el Poder Ejecutivo puede vetar o observar la propia ley. Muy bien, hasta acá vamos a hacer esta presentación y vamos en el siguiente video a ver lo que sería la ejecución y el control del presupuesto.